Bueno, hoy desde nuestro canal, Contratación con Juan Olaya, vamos a tratar un tema fundamental en la contratación estatal, que es la guía para el manejo de ofertas artificialmente bajas en procesos de contratación. Para ello se tomó la guía de Colombia Compra Eficiente. La idea es poder tener un acercamiento con este tema con el objetivo de que cuando se presenten sepamos cómo manejar este tipo de situaciones. Para iniciar es importante que tengamos claro qué son ofertas artificialmente bajas. En su guía Colombia Compra establece que una oferta es artificialmente baja cuando a criterio de la entidad el precio ofertado no parece suficiente para garantizar la correcta ejecución del contrato. Esto, de acuerdo con la información recogida durante la etapa de planeación y particularmente durante el estudio del sector realizado en la etapa precontractual. Importante, el punto de partida para hacer las comparaciones de las ofertas con lo que eh, hicimos nosotros es lo que se hizo en el estudio del sector. O sea, tiene que ser claro para la entidad y para el equipo estructurador cómo se llegó al presupuesto oficial del proceso y cuál es el sustento de dichos valores. ¿Listo? Porque ese es el punto de partida que vamos a utilizar para compararlo con las ofertas que llegaron del proceso. De manera complementaria, dentro de la guía indica que el Consejo de Estado, su sección tercera, indica lo siguiente. El precio artificialmente bajo es aquel que, por un lado, resulta artificioso, disimulado o falso, y por el otro no tiene sustento o fundamento en relación con su estructura dentro del tráfico comercial. El denominado precio artificialmente bajo, de que trata la ley 80, es aquel que resulta artificioso o falso, disimulado o muy reducido o disminuido, pero además que no encuentra sustentación o fundamento alguno en su estructuración dentro del tráfico comercial en el cual se desarrolla el negocio. Es decir, que dicho precio no puede ser justificado y por lo tanto la administración estaría imposibilitada para admitirlo. O sea, cuando un precio es demasiado bajo y después de recibir las aclaraciones y los análisis y hacer los análisis pertinentes por el comité estructurador, se identifica de que este precio puede llegar a ser falso, disimulado o artificioso porque no es posible, de acuerdo a los análisis realizados por el equipo estructurador y quien desempeña el rol financiero, que en el sector o en el mercado, de acuerdo al análisis realizado, con ese precio no se puede llevar a cabo el proceso, pues la entidad está imposibilitada para admitirlo y como lo indica aquí es so pena de incurrir en una violación de los principios de transparencia, equilibrio e imparcialidad que gobiernan la actividad contractual y como parte de ella el procedimiento de la licitación. Entonces, en ese caso habría que rechazarlo. El manejo de ofertas artificialmente bajas en procesos de contratación. Las ofertas artificialmente bajas llevan primero a sobrecostos que puede incurrir la entidad estatal, pues deben invertir tiempo y dinero adicional para gestionar el bajo desempeño del contratista con ocasión al precio artificialmente bajo o para encontrar nuevo proveedor que entregue los bienes o servicios. ¿Qué sucede? Se le adjudica al oferente que presentó un precio excesivamente bajo. Cuando comenzamos la ejecución, comienza a presentar primero retrasos en si hay un cronograma, pues comienza como a no cumplir los tiempos pactados. Esto en función de que obviamente el contratista al ver que no le da el precio, pues es imposible para él cumplirlo, entonces comienza a incumplir las entregas y o en su defecto después que inicia el contrato, cumple inicialmente, pero ya después, posterior o durante la ejecución del contrato, solicita que haya un desequilibrio económico. Entonces, pues obviamente ahí comienza un desgaste administrativo y las personas que hacen parte de la entidad estatal tienen que comenzar a gestionar desde el área de seguimiento o las personas encargadas un posible incumplimiento. Esto lleva tiempo y partiendo del hecho de que hay una necesidad que se debe cumplir con el contratista que le fue dedicado,
y al verse que no se puede cumplir con él, pues hay que buscar otro contratista y esto pues hace que lo que inicialmente era muy bajo pues pueda incluso ser más costoso el haber aceptado esa propuesta artificialmente baja. Distorsiones del mercado, 2. Otra opción es que el proponente desconozca los costos e ingresos verdaderos del contrato. Eso sucede cuando son empresas nuevas que no han contratado con el Estado y como que no tienen claro todos los costos adicionales que incurre contratar con el Estado, como garantías, que en ocasiones el pago de sus facturas no es tan rápido como podría ser en el sector privado, partiendo del hecho de que hay que hacer una revisión minuciosa de parte del supervisor del contrato de apoyo a la supervisión de las actividades desarrolladas. No tiene claro los descuentos por estampillas de las entidades territoriales como tal. Entonces esto hace que no tenga claro todo este tipo de variables que pueden llegar o pudieron llegar a incidir en su momento en la presentación de la oferta. El proponente utiliza su oferta como parte de una estrategia colusoria, pacto ilícito en daño a terceros, o sea, lo que busca es, a partir de su propuesta afectar o causar un daño al tercero, sacándolo de una competencia leal. El proponente pretende debilitar a otros proponentes durante el proceso de selección. Eh, Dentro de las causas de las propuestas artificialmente baja está una que se llama ofertas de resguardo. Las ofertas que se presentan dentro de esquemas colusorios con el fin de manipular las licitaciones o subastas se conocen como ofertas de resguardo y se exteriorizan cuando el grupo de interesados acuerda presentar ofertas de modo que aparentemente existe competencia sin que ésta exista. Usualmente se presenta de la siguiente forma. A. Un competidor acepta presentar una oferta demasiado alta para ser aceptada o una oferta demasiado baja la cual no tiene intención real de materializar. O sea, presentan o una muy alta o una muy baja, pero ellos internamente saben que no la van a ejecutar. Obviamente esto hace que los análisis de estas propuestas por parte de la entidad se vea afectado porque hace parte o es un insumo que nosotros como equipo de estructuradores lo tomamos. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto. En cuanto al principio de selección objetiva, la guía indica la eficiencia del sistema de Colombia Pública está sustentada en la selección de contratistas con capacidad de cumplir el contrato para el que fueron seleccionados y la competencia entre los diferentes agentes para obtener el mejor precio y calidad de manera sostenible en el tiempo sin sacrificar el valor por un beneficio a corto plazo. O sea, yo estoy seleccionando a alguien que me va a dar todas las características de la necesidad que yo tengo o yo proyecté y que obviamente esto debe ser sostenible en el tiempo, o sea, durante la ejecución del contrato, él tiene que tener la capacidad a partir de su oferta de sostenerme dichas características técnicas y de calidad. Importantísimo, el estudio del sector es el documento base en la etapa de planeación para establecer el presupuesto oficial del proceso. En el decreto 1082 del 2015 lo aborda en su artículo 221.1.1.6.1 el deber que tienen las entidades estatales de analizar el mercado para conocer el valor del bien, obra o servicio que requieren para satisfacer su necesidad, lo cual les permitirá identificar y analizar si el precio que ofrece determinado proponente no corresponde con la estructura de costos y gastos de todos aquellos que fabrican, comercializan y distribuyen el mismo producto en consideraciones normales de operación. Importante es que se haga un buen análisis del sector que les permita tener las herramientas necesarias para poder hacer comparaciones contra las ofertas. Dentro del canal hay un video que les permite tener un acercamiento de cómo se debe hacer el estudio del sector. En este video están como las variables más importantes en tener en cuenta para la estructuración de un estudio de sector. Les invito a que lo vean.
Importante, las ofertas artificialmente bajas no se deben confundir con ofertas competitivas. Los proponentes con ofertas competitivas tienen en su estructura de costos economías de escala o de alcance que permiten generar un bien o un servicio de menor costo que el resto de los proveedores del mercado. La entidad estatal debe identificar la posible participación de este tipo de empresas con el estudio del sector asociado al proceso de contratación específico y solicitar las aclaraciones a los proponentes en caso de que sea necesario. Importante, hay empresas que cuentan, un ejemplo, con un stock de insumos importante que les permite hacer una oferta comercial competitiva que puede ser por debajo de las demás. ¿Por qué? Porque las demás, un ejemplo, tienen que comprar los insumos y de pronto al momento de presentar su oferta, esos insumos estaban mucho más costoso que cuando lo compró la otra empresa. Tienen muchos insumos o debido a que tienen muchos clientes y tienen una cantidad importante de demanda de sus bienes y servicios, pues ellos les permiten también, al comprar a escala y una mayor cantidad, tener precios más competitivos. También hay eventos en los que las empresas demuestran que son dueños de su maquinaria y no tienen que alquilarla. Entonces ellos dentro de su eh, sustento de su propuesta indican eso. Importante, que no sea solo escrito, sino que aparte de que lo escriban, pues ellos soporten todo lo que ellos escriben, pues puede ser con tarjetas de propiedad de los carros, de las herramientas que utilizan para llevar a cabo el proceso. Eso se da muchas veces en obra, que les dicen, vea, yo tengo las camionetas, tengo esta herramienta y muestran la tarjeta profesional, entonces dicen yo no tengo necesidad de irlos a alquilar, entonces eso permite tener un precio competitivo. Importante es que anexen todo eso y que no solo quede escrito. ¿Cómo puedo identificar ofertas artificialmente bajas? Como ya ha sido mencionada, las ofertas artificialmente bajas se presentan cuando a criterio de la entidad el precio no parece suficiente para garantizar una correcta ejecución del contrato. Esto de acuerdo con la información recogida durante la etapa de planeación y particularmente durante el estudio del sector. Digamos, esta es la nueva guía, haciendo una comparación, en su mayoría son las mismas herramientas, exceptuando la última, ya la vamos a ver, pero sigue siendo promedio de valor de las ofertas, mediana de valor de las ofertas, desviación estándar del valor de las ofertas, diferencia entre el costo estimado y el promedio o mediana del valor de las ofertas, diferencia entre el valor de la oferta que puede ser artificialmente baja y el costo estimado del contrato, información histórica de ofertas y contratos con relación con el objeto del proceso de contratación, con énfasis en los porcentajes de descuentos obtenidos en desarrollo del proceso de selección. Esto fue lo que adicionó o lo que yo identifico, unas cosas que adicionaron en la nueva guía que me parece importante. Más adelante lo voy a desarrollar, pero estas son las variables que en su mayoría ya estaban en la anterior guía. En los casos que existan precios desagregados o se conforma una bolsa a partir de una lista de precios unitarios que es susceptible de variar durante la ejecución del contrato, la entidad estatal puede realizar, además del análisis del precio total de la oferta, un análisis desagregado e independiente de precios para identificar la estructura de la oferta y las posibles fuentes de riesgo en la ejecución del contrato. ¿Qué sucede? Cuando son procesos a monto agotable, pues se manejan por bolsa, pues yo hago una lista de precios de lo que yo puedo llegar a utilizar en la ejecución del contrato. Entonces, en este tipo de contratos es muy importante en ocasiones no, es muy importante tener claridad sobre los precios de todos los ítems. ¿Por qué? Porque lo que sucede es que en ocasiones los oferentes tienen claro ya, de acuerdo a su experiencia y de acuerdo al sector y al mercado, cuáles son los ítems que son más utilizados y esos los colocan muy cercanos al precio de la entidad y los otros los ponen muy por debajo o a precios que le cuesta a ellos, con el objetivo de poder presentar una oferta mucho más competitiva y tener más oportunidades de ganarse el proceso. Importante, recomendación. Yo en mis procesos lo que hago es establecer precios techo
con el objetivo de que esos ítems que son más utilizados, en ocasiones, cuando uno no establece el precio techo, lo que hacen ellos es subirle el precio, como no hay una regla que sea causal de rechazo, si no la establezco, ellos le suben el precio a esos ítems y los demás los dejan incluso por debajo del coste real. Entonces siguen presentando una oferta eh, atractiva para la entidad a partir de la comparación del presupuesto realizado por la entidad, pero al momento de la ejecución la entidad se ve afectada ya que él incrementó el precio por encima del precio de referencia de la entidad. Entonces, consejo es que se establezcan precios techo con el objetivo de que no se presenten estas situaciones. Entonces, hay dos métodos de comparación, uno es la comparación absoluta y la otra es la comparación relativa. En la comparación absoluta se recomienda su utilización cuando desde la fase de planeación existe claridad sobre el precio o costos para la entrega de bienes, servicios u obras que están contratando y cuando en el desarrollo del proceso de selección se reciben menos de 5 ofertas. Menos de 5 ofertas. Incluso lo puse en color amarillo con el objetivo de que sea claro. O sea, si yo recibo de 1 a 4 ofertas, lo que recomienda Colombia Compra es que se utilice este método de comparaciones. ¿Listo? Entonces, ¿cuál es la fórmula? Dice, BO es la variación de la oferta del proveedor con respecto al precio estimado por la entidad estatal. ¿Cómo se saca? P es el precio estimado por la entidad estatal, O es el precio ofrecido por el proponente. La entidad estatal debe tener aclaración de los proponentes cuyas ofertas sean menores en un 20% o un mayor porcentaje del costo total estimado por la entidad estatal. O sea, ¿qué dice Colombia Compra? Si si una oferta es igual o está por debajo de un 20% al precio estimado por la entidad o superior, se le tiene que solicitar la aclaración de precios artificialmente bajos. Entonces aquí hay un ejemplo de comparación absoluta. El presupuesto oficial de la entidad era de 200 millones, recibe 3 propuestas, la A, la B y la C. Se indica, obviamente lo hice a propósito, el 20% de los 200 millones son 40. Entonces, ¿qué indicaría esto? O sea, que a partir de 160 millones hacia abajo se debe solicitar la aclaración de precios artificialmente bajos. ¿Listo? Al aplicar la fórmula, se arroja el siguiente resultado. La comparación relativa. La comparación relativa es cuando la entidad recibe 5 o más ofertas. Si yo recibo 5 ofertas, a partir de ahí, yo recomiendo utilizar esta fórmula. Primero, debo tomar el conjunto de ofertas a evaluar. Segundo, posterior a ello, calcular la mediana dependiendo de la dispersión de los datos, el promedio del valor de la oferta o de cada ítem dentro de la oferta. Si ustedes me preguntan a mí me llama más la atención utilizar el promedio, porque la mediana, como lo vamos a ver más adelante, es el valor que está en el medio. O sea, cuando son el número de propuestas es impar, es el valor que está en todo el medio. Y cuando es par, se utilizan los dos valores del medio y se saca el promedio de esos dos valores del medio. Entonces, si ustedes me preguntan, a mí me parece o me gusta más utilizar el promedio. Luego, calcular la desviación estándar del conjunto de valores de las ofertas y finalmente determinar el valor mínimo aceptable para la entidad estatal. Este valor de mínimo aceptable es la mediana menos la desviación estándar o en su efecto el promedio menos la desviación estándar. Vamos a hacer un ejemplo ahorita de manera siguiente. Entonces la mediana, como le decía ahorita, para calcular la mediana, la entidad estatal debe ordenar los valores de mayor a menor y tomar el valor de la oferta en la mitad de la lista. Si el número de ofertas es par, debe tomar los dos valores de la mitad y sumarlos y dividirlo en 2. Entonces, miren acá, dice hallar la mediana de los siguientes valores. De aquí está el 1, el 3, el 5, el 2, el 9, el 12, el 4 y el 5. Entonces él lo ordena de mayor a menor. En este caso la cantidad de valores es un valor par, entonces lo que tiene que hacer es tomar los dos valores del medio, que en este caso son 4 y 5, lo divide sobre 2 y ese le da eh, el valor de la mediana, que en ese orden de ideas sería 4.5.
¿Listo? Porque yo cojo 4 más 5, me da 9, divido 2, me da 4.5. ¿Listo? Hay otro ejemplo en el cual el número es impar, entonces simplemente se ordenan de mayor a menor, 8, 5, 5, 4, 3, 3, 2, y como es un número impar, pues simplemente cojo el valor del centro. La desviación estándar es una medida que se utiliza para identificar la dispersión de un conjunto de datos. Se utiliza para describir la variabilidad de una variable continua en una muestra. Pues entonces en el ejemplo está, los valores son 8, 6, 9, 5 y 7. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5 valores. Entonces primero lo que hacemos es calcular el promedio. Entonces, ¿cómo se calcula el promedio? Sumando todos esos valores, dividiéndola por la cantidad de variables. Entonces, en este caso nos daría 35 dividido 5, nos da 7. Ese sería el promedio. Y después, aplicando la fórmula, aquí dice valor de la oferta, menos el promedio de los valores de la oferta. En este caso, vamos a coger cada valor, hacer de cuenta de que la muestra tomada de los 5 valores es el valor de la oferta, y lo que hago es restarle el promedio. En este caso sería 8 menos 7, que fue el valor del promedio que identifiqué, da igual a 1, 6 menos 7 menos 1, 9 menos 7 da 2, 5 menos 7 menos 2 y 7 menos 7 0. Después cojo esos valores y los elevo al cuadrado, lo divido por la cantidad de ofertas recibidas, y después de eso le saco la raíz, y eso me va a permitir llegar a la desviación estándar. Para el cálculo del mínimo aceptable, lo que yo hago es coger ese valor de la mediana y le quito la desviación estándar, y eso me va a establecer el valor mínimo aceptable. Así lo establece la guía de Colombia Compra, pero también tenemos que tener en cuenta de que Colombia Compra da la opción de que sea promedio menos desviación estándar. Importante, los invito a que vayan a Colombia Compra Eficiente. Si quieren podemos hacer el ejercicio de una vez. Yo utilicé hagamos el ejercicio de una vez para que vean cómo se puede llegar a descargar eh, la herramienta que da Colombia Compra Eficiente. Entonces entramos a Colombia Compra Eficiente, le damos aquí en normas, guías y manuales. Aquí le pongo artificial. Y aquí te dice guía de manejo para el manejo de ofertas artificialmente bajas en procesos de contratación. Aquí les va a dar una herramienta muy importante para que pues ustedes la puedan consultar y utilizarlas en sus procesos, que fue la que yo utilicé en el ejemplo que vamos a ver a continuación. Y aquí también pueden descargar la guía, que fue el insumo base para el video que estamos haciendo. Entonces, continuando, entonces, en este ejemplo, cogí el mismo valor del ejemplo anterior, o sea, 200 millones de pesos, y lo que hice fue incluirle más ofertas, un total de 8 ofertas, y el mismo sistema me arroja de manera inmediata cuál es a partir de, me identifica cuál es el valor de la mediana, cuál es la desviación estándar y cuál es el valor mínimo aceptable. Y entonces él me identifica cuáles son las ofertas que están por debajo de este mínimo aceptable y cuál es la diferencia porcentual de este valor frente a este mínimo aceptable. Entonces lo que indica es que este valor de oferta de 130 millones está por debajo en un 8,95% de la de 140, del mínimo aceptable, que son 142.781.902, y que la de 120 millones está por debajo en una variación del 15,96% de 142.781.902. Espero que utilicen esta herramienta, pues de gran utilidad. Si tienen alguna inquietud me dejan comentarios y pues lo resolvemos.
Información histórica de oferta de contratos con relación al objeto del proceso de contratación. La entidad estatal, a partir de la información obtenida y analizada en el estudio del sector, en lo correspondiente al comportamiento del gasto histórico, numeral 1.3 de la guía de estudios del sector, podrá integrar su análisis como un insumo adicional los porcentajes de ahorro obtenidos en la entidad o otras entidades en desarrollo de procesos que han derivado de la ejecución de contratos para adquirir bienes y servicios con alcance similar. Entonces él pone un ejemplo, me parece muy interesante, esto es algo nuevo, es que en el ejemplo que ellos colocan aquí se utiliza la misma fórmula de identificación de precio artificialmente bajo, en este caso es la absoluta. Entonces mira que él aquí hace el ejemplo de que el año de selección 2024 se recibieron 4 ofertas. ¿Por qué utilizan la absoluta? Porque acuérdense que es de 1 a 4, mayor o igual a 5 se utiliza la otra metodología. Y se identifica de que el porcentaje de la variación de la oferta es del 22. Pero ¿qué le dice él? Venga, puede que este valor sí esté por debajo del 20% al aplicar la fórmula, pero mire de todas formas históricamente cuál ha sido la disminución de este tipo de ofertas en estos procesos de contratación. Entonces, si nosotros vamos a ver en el histórico, en el 2023 hubo una disminución del 28%, a quien se lo asignaron en el 2022 de un 26%, en el 2021 del 24%, y en el 2020, que es el cuarto contrato tomado de muestra históricamente, un 25%. Entonces, ¿qué nos permite deducir esto? Es que se evidencia que en los últimos años el porcentaje promedio de ahorro tenido por los proponentes que se le ha adjudicado el mismo contrato o un contrato similar han sido propuestas que han estado por debajo de ese 20%. Entonces eso nos puede dar como las herramientas para tener como una tranquilidad adicional y decir, bueno, él no está presentando una oferta que está por debajo del 20%, pero es que históricamente ha sido así. Entonces, ahí se debe comenzar a hacer un análisis más profundo y mirar a ver si realmente es una propuesta artificialmente baja. Entonces dice, contar con criterios adicionales para analizar la justificación remitida por el oferente en el evento que se le requiera para que sustente las razones del valor ofrecido, o dos, evaluar por parte del comité de valor la posibilidad de no requerir el oferente teniendo en cuenta la información previamente analizada. Es lo que les acaba de decir, o sea, digamos, si nosotros identificamos que históricamente quienes se ganan el proceso hacen ofertas que son comercialmente, parecen ser artificialmente bajas, pero puede que no lo sea, ya que mira, en el 2023 estuvo por debajo en un 28, el 2022 en un 26, en el 2021 un 24% y en el 2020 un 25%, o sea, siempre ha estado por debajo del 20%. Entonces, importante es que tengamos en cuenta todas estas variables al momento de hacer un análisis de precios artificialmente bajos. También la guía de Colombia Compra Eficiente tiene un apartado para el manejo de precios artificialmente bajos en subastas inversas. Dice lo siguiente: la subasta como metodología de selección de ofertas económicas en procesos de contratación que adelantan las entidades estatales sometidas al Estatuto General de Contratación de la Administración Pública se ha contemplado en la Ley 1150 del 2007 para dos modalidades de selección, a saber, selección abreviada y licitación pública. En este certamen, cada oferente realiza sus ofrecimientos mediante lance, los cuales fungen como manifestación de voluntad de los oferentes y como ofertas económicas dinámicas, las cuales varían en el certamen. Sin embargo, esta realidad no les quita su calidad de propuestas económicas. Importante, cuando estemos en una subasta y los interesados presentan un lance, ese lance es una oferta económica, ¿listo? Por parte de ellos. Entonces dice, precio artificialmente bajo en la subasta. Dice, cabe notar que la subasta puede ser ordinaria o a la inversa. Bajo el primer escenario, los compradores compiten para tener un bien o servicio ofreciendo precios cada vez más altos en la ordinaria, a través de lances, como podemos observar en los procesos de contratación de enajenación directa, a través de subastas públicas mediante la modalidad de selección abreviada, y cuyo procedimiento se explica en el artículo 221,
2.2 del decreto 82, o las subastas inversas, que invierte el procedimiento de tal manera que los vendedores compiten para tener un negocio de comprador, y para ello los lances realizados sobre la oferta económica tienen como objetivo disminuir los precios a medida que los vendedores socavan y compiten mutuamente. Por otra parte, en consideración a que la subasta inversa, el único criterio de selección es el precio, esto como resultado de las pujas competitivas, es común que esos precios determinen en precios u oferta ventas bajas. En las subastas, como estamos en una competición y se hace a través de lances, es muy común ver que las propuestas se bajan mucho en comparación al presupuesto oficial determinado por la entidad. Sin embargo, dichas ofertas no siempre deben ser interpretadas como artificialmente bajos. Se dice verificar su oferta y su componente económico para así determinar si los precios tienen un componente extraño que no fue posible determinar al momento de realizar el estudio del sector en relación con los proveedores del bien, obra o servicio que se pretende contratar. Comparar el valor de cada oferta con el costo estimado de la provisión del bien o servicio de acuerdo con el estudio del sector. La verificación de ofertas artificialmente bajas puede sustentarse en información adicional a la utilizada en el estudio del sector como precios de fabricantes y otros sectores económicos relevantes. Tercero, solicitar explicaciones a los proponentes cuyas ofertas sean menores en un 20% o un mayor porcentaje del costo estimado de la entidad estatal. Comparación absoluta. O sea, aquí nos está diciendo es que si está por debajo de un 20%, solicite la aclaración. También dice, aparte de ello, es analizar la información remitida por el proponente, considerar el rechazo de las ofertas que cumplan con las siguientes condiciones. O sea, que si estamos ante una subasta inversa, pero se enfrenta a lo siguiente, dice, el proponente omitió diligenciar algún ítem o componente de la oferta, caso frente al cual se pretende una oferta incompleta. Si hay una propuesta incompleta que no cumple las necesidades de la entidad, pues es una causal de rechazo. Se cometió un error aritmético en la determinación del valor de la oferta, situación frente a la cual la entidad debe determinar si acepta o rechaza la aclaración, teniendo en cuenta que no mejore o modifique el valor inicial de la oferta. O sea, si él no tuvo en cuenta todas las variables que está solicitando la entidad, pues es cosa de rechazo. El proponente ofreció por unidad de medida diferente a la solicitada por la entidad estatal, pues él está solicitándome algo que no se acopla o no es de acuerdo a la necesidad mía, pues entonces también se rechaza. O la última, que el proponente ofrece condiciones técnicas o de ejecución del contrato que no se ajustan a las especificaciones requeridas por la entidad estatal, caso frente a la cual no cumple con lo solicitado en el pliego de condiciones. Si la entidad estatal establece la ocurrencia de una de las situaciones anteriores, bien sea con base a la creación del proponente o la revisión de la oferta, debe rechazar la oferta y explicar las razones de la decisión en la resolución de adjudicación. Sin embargo, en caso de que la oferta sea baja por una razón distinta a las mencionadas anteriormente, la entidad estatal debe estudiar a detalle la sostenibilidad de la oferta de acuerdo con las aclaraciones recibidas. Entonces, la misma guía te dice, venga, cuando suceda esto, usted debe rechazar las ofertas. El artículo 2.2.1.1.2.2.4 del decreto 1082 establece lo que debe hacer la entidad estatal cuando el precio de una oferta parece ser artificialmente bajo. Dice, primero se debe requerir al oferente con relación a los precios ofrecidos que parecen bajos para que sustente las razones del valor ofrecido. Importante, muy importante. La misma guía te establece como una fórmula para poder solicitar esta solicitud. Entonces, importante es que nosotros la solicitemos en esos términos. O sea, que cuando nosotros le solicitemos a ellos la aclaración, pues que ellos sepan cómo nosotros esperamos la aclaración de su oferta. Entonces aquí, mira, aquí la misma guía de Colombia Compra Eficiente te dice oferta, costo del bien, servicio u obra, insumos, equipos de personal, entre paréntesis, más gastos generales, más imprevistos, más utilidad. Entonces, importantísimo que nosotros le dejemos claro cómo nosotros esperamos ver ese sustento. Si ustedes me preguntan, la mejor manera es que esta fórmula que les acabo de mostrar sea aplicado a cada uno de los ítems, que yo pueda ver cuál es el costo
del bien, obra o servicio, cuáles son los gastos generales, más los imprevistos y la utilidad proyectada por cada uno de los ítems. Eso me va a permitir tener las herramientas suficientes para determinar si el precio es artificialmente bajo o no. Analizar las explicaciones del oferente para revisar si éstas sustentan los valores ofrecidos y si estos son suficientes para ejecutar el contrato de acuerdo con el documento del proceso. Decidir si se continúa con la evaluación de la oferta porque la explicación demuestra la habilidad del proponente para cumplir adecuadamente con el contrato con los precios ofrecidos, o si rechaza la oferta porque la explicación no sustenta los valores ofrecidos. En la subasta inversa, lo anterior debe realizarse al finalizar el evento de subasta de acuerdo con el precio ofrecido al final de esta. Importante, eh, la guía también dice que uno le puede solicitar las aclaraciones cuantas veces la entidad lo crea pertinente. Entonces, en ocasiones, la entidad solicita una aclaración una sola vez y ya, y lo rechaza. Obviamente también es claro de que la entidad, por su necesidad de llevar a cabo el contrato y los tiempos de ejecución, pues tampoco es que pueda esperarlo mucho tiempo dependiendo de la necesidad, pero importante tener en claro de que en ningún lado dice que solo se le pedirá una vez. Tú puedes pedir las aclaraciones que tú consideres cuantas veces quieras para tener el insumo suficiente para hacer un análisis más completo. Entonces dice, la entidad estatal debe requerir a los proponentes para justificar por escrito y en detalle el valor de su oferta, indicando que hace la solicitud del proponente para considerar que la oferta pueda ser artificialmente baja. La explicación del proponente debe ser íntegra de tal manera que permita el análisis completo de la oferta y su sostenibilidad durante la vigencia del contrato. Colombia Compra recomienda incluir en la solicitud de creación la oferta la siguiente agregación, que es la que les acabo de mostrar. Oferta igual a costo del bien, obra o servicio, entre paréntesis, insumos, equipos y personal, más gastos generales, más imprevistos, más utilidad. Adicionalmente, se recomienda a la entidad estatal puede indagar por el costo marginal de las unidades ofrecidas por el proponente y analizar la segregación del precio con base al estudio del sector y la información del mercado disponible. Debe ser necesario, debe pedir los mismos datos a los otros proponentes para poder contrarrestarlos o contrastarlos y solicitar aclaraciones tantas veces como lo considere necesario, pero deberá otorgar el tiempo suficiente a los proponentes para responder. Dicho término debe ser proporcional a la complejidad del objeto contractual. Entonces, en ocasiones, aquí no dice que es obligación, pero de ser necesario, si ustedes ven de que eh, hay muchas diferencias entre las propuestas, pues uno, si lo cree pertinente, le puede solicitar a todos los oferentes que justifiquen y desagreguen su oferta en los siguientes términos, o los términos que mostramos anteriormente. Pues lo mismo, aquí ya dijimos qué es lo que se debe hacer, requerir al oferente, analizar las explicaciones, decidir si continúa con la evaluación de la oferta de acuerdo a la habilidad del proponente en demostrar cuáles fueron sus costos y cómo los sustenta, y que en la subasta inversa se debe hacer al finalizar la subasta y a partir de allí diga, es decirle, venga, justifíqueme este valor que fue el menor si es una subasta inversa y pues que es el lance que usted realizó durante la subasta. Importante, ¿qué análisis se debe hacer de las aclaraciones? La entidad estatal debe revisar si la oferta es baja con ocasión de cualquiera de las siguientes circunstancias, caso en el cual de la manera se acepta la aclaración o la rechaza. Bueno, es lo mismo o parecido, Colombia Compra establece aquí como unos escenarios. El proponente omitió licenciar algún ítem o componente de la oferta, caso cual representa una oferta incompleta. Es como, digamos, Colombia Compra establece cuáles pueden llegar a ser los motivos por los cuales la oferta es baja y que si se llegase a presentar, pues se debe rechazar y explicar las razones de la decisión de la entidad de rechazarla en la resolución de adjudicación. Para el resto de situaciones, la entidad estatal puede determinar los componentes en los que mayores diferencias presenta la oferta objeto de análisis respecto a los demás y determinar su sostenibilidad, incluyendo un análisis de si existe una práctica restrictiva de la competencia de acuerdo con la naturaleza del objeto del contrato.
Adicionalmente, la entidad estatal debe tener en cuenta que cada proceso de contratación es un mercado particular con condiciones y características de la competencia diferentes, cuyos elementos específicos son bases para realizar el análisis de ofertas artificialmente bajo. ¿Qué está diciendo aquí? Es que identifiquemos, digamos, el proponente justifica su propuesta, pero uno en el análisis identifica que hay unos ítems específicos que son los que representan una mayor disminución en su oferta. Entonces uno puede llegar a solicitarle un análisis más exhaustivo o que ellos justifiquen de manera más amplia por qué esos ítems en específico variaron tanto en comparación al estudio de sector realizado por la entidad. Frente a la decisión que se toma sobre la oferta artificialmente bajo, indica la guía que la entidad estatal debe rechazar la oferta que puede tener precios artificialmente bajos en los siguientes casos. El proponente no presenta por escrito a la entidad la aclaración de la oferta. Pues si no tenemos la aclaración de la oferta, pues no tenemos las herramientas para saber si es una propuesta artificialmente baja o no. El proponente no envía parte o la totalidad de la información solicitada por la entidad estatal. O sea, cuando la entidad es clara en lo que necesita y lo hace parcialmente, pues la entidad tiene la potestad de rechazarla. Las aclaraciones del proponente no son satisfactorias para garantizar la sostenibilidad de la oferta durante la ejecución del contrato. Las aclaraciones del proponente no desvirtúan la teoría que está utilizando su oferta como parte de una estrategia colusoria o anticompetitiva durante el proceso de selección. Decisión sobre la oferta artificialmente baja. La entidad estatal debe incluir en la resolución de adjudicación o en el momento de la aceptación de la oferta favorable la descripción clara y detallada de las razones por las cuales solicitó aclaración y rechazó alguna oferta por ser artificialmente baja. Esta información debe incluir la descripción de la metodología utilizada para determinar las posibles ofertas artificialmente bajas y los resultados de las mismas. O sea, se debe dejar claro cuál fue el procedimiento o el paso a paso que hizo la entidad para determinar cuáles eran las propuestas artificialmente bajas. La entidad estatal debe tener en cuenta que cierta información requerida para el análisis de precios artificialmente bajos puede ser confidencial y por lo tanto es necesario que revisen los datos que están sujetos a reserva. Finalmente, se precisa que el proceso de aclaración no es una oportunidad para que el proponente modifique parcial ni total sus ofertas, pues este es un proceso diferente al de la subsanación. O sea, aquí nosotros le estamos solicitando es que nos aclaren los precios, él no los puede llegar a modificar. En el caso que una entidad decida rechazar la oferta más baja en una subasta inversa, particularmente en casos en los que el proponente no responda o atribuya el lance a un error humano, la entidad en marco de su autonomía puede evaluar la procedencia de volver a realizar el evento de subasta, reiterando al proponente si está contemplado inicialmente en los pliegos. Esto con el fin de evitar que un participante de la subasta beneficie a otro a través de la presentación de una oferta artificialmente baja. Estas situaciones deben ponerse en conocimiento de la Superintendencia de Industria y Comercio. Esto es algo nuevo en la guía. Dice que en casos particulares donde el proponente no atribuye y no responda a la solicitud que le está haciendo de que justifique su propuesta o atribuya que el lance que él hizo se debió a un error humano, la entidad puede llegar a evaluar la procedencia de hacer de nuevo la subasta. Eso me parece una herramienta muy, muy útil y me parece que fue muy asertivo Colombia Compra establecer esto en la guía, ya que en ocasiones se hacen propuestas, como lo decíamos anteriormente, como colusorias con el objetivo de afectar a un tercero. Y si se identifica esto en una oferta y no es sustentada, pues incluso la entidad tiene la potestad de volverla a hacer. Obviamente, si vuelve a hacer la subasta, pues no va a tener en cuenta el proponente que no presentó su oferta y la sustentación. ¿Cómo puede reducirse la presentación de ofertas artificialmente bajas? La Agencia Nacional de Contratación Pública Colombia Compra Eficiente sugiere a las entidades estatales seguir las siguientes estrategias para reducir el riesgo para obtener ofertas artificialmente bajas en los procesos de contratación. Elaborar adecuadamente los estudios de sector, para lo que recomienda consultar la guía de elaboración de estudios de sector, contar con información robusta de costos y precios del mercado relevante de manera actualizada,
Establecer requisitos de calidad proporcionales a la necesidad que pretende satisfacer con el proceso de contratación. Determinar criterios de evaluación y calificación acordes al mercado para poder tener una selección de una oferta que permita un contrato eficaz. Establecer especificaciones técnicas verificables. Incorporar en los documentos del proceso información clara, pertinente y de calidad para que los proveedores tengan los datos suficientes para poder estructurar sus ofertas. Asegurar una comunicación efectiva, asertiva con el mercado y los proponentes en la etapa de planeación. En la selección del proceso de contratación, contar con una estrategia para detectar prácticas colusorias y que afecten la competencia de sus procesos de selección. O sea, cuando nosotros recibimos contrataciones, puede ser un ejemplo que les voy a dar, y que recibimos, no sé, 6 cotizaciones y vemos 2 o 3 o 2 que están muy distintas a las otras. Ahí uno puede intuir que al estar tan alejadas del precio de las demás, puede haber algo raro. Finalmente, aclara que las entidades estatales, en virtud del principio de autonomía de la voluntad que le otorga el ordenamiento jurídico, son autónomas para determinar la metodología con base en la que validarán los precios artificialmente bajos. Bueno, espero que les haya gustado este video donde tratamos de explicar eh, la guía del manejo de precios u ofertas artificialmente bajas. Eh, Quedo atento a sus comentarios, a temas que les interese que tratemos en nuestro canal. Muchas gracias.